La animación. Un estilo de arte en el que a través de dibujos, movimientos y colores se puede comunicar y transmitir un mensaje. Ya sea desde una sátira graciosa de la vida cotidiana hasta contar una historia nueva y crear una obra. La animación se ha convertido en una gran innovación para el formato audiovisual. En la actualidad, en Argentina se nota cierta escasez en esta industria y es un poco más notoria esta escasez si nos centramos en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la provincia, una de las provincias más importantes del país. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? Acompáñame en este recorrido acerca de la historia de animación en Córdoba. Mi nombre es Fabricio y quiero contarles acerca de esta hermosa industria. Llegamos desde el principio, cronológicamente hablando. La animación llega a la Argentina y al mundo en el año 1917 de la mano de un pintor y humorista gráfico italiano llamado Quirino Cristiani. Él realizó el primer largometraje animado del mundo, adelantándose al mismísimo Walt Disney. Gracias a su hazaña, hay un lugar que lleva su nombre y también tiene un museo también con su nombre. Me refiero al Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani, que se ubica en la ciudad de Unquillo. Va a ser en este lugar donde va a iniciar nuestro recorrido acerca de la historia de la animación en Córdoba. ¡Vamos! Desde la vieja terminal de ómnibus salen los colectivos para ir a Unquillo y visitar el Centro de Producción de Animación, al que también se le conoce como la Casona de Quirino. Dicho lugar se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital cordobesa y pertenece al Polo Audiovisual de Córdoba. La película de la que tanto se habla que hizo Quirino se llama El Apóstol y la hizo en 1917. Se trataba de una sátira política del aquel entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Lamentablemente de este producto no quedó nada, ya que se perdió en un incendio junto con otros productos de Quirino en 1926. Después de una hora de viaje, llegué finalmente al Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani, que es esta casona, como ven acá, que más que casona, sería como un castillo prácticamente. Y acá es donde trabajan las productoras de animación más importantes de Córdoba, tales como Oz Studio, APA, El Virque Animaciones, entre otras. Para adentrarnos un poco más sobre lo que se realiza acá adentro, vine para hablar con Juan Manuel Costa, quien es director de El Virque Animaciones. Bueno, acá estoy con Juan Manuel Costa, director de El Virque Animaciones. Bueno, gracias Juan Manuel por tu tiempo. Decime, ¿cómo fue que fundaste El Virque Animaciones? Bueno, El Virque es un mini estudio de animación que trabajamos acá en Unquillo, en Sierras Chicas. Entonces, cuando tenía que hacer la tesis, de ahí como que ya me quedé como enganchado con la animación. Entonces empecé como a generar proyectos y trabajos para poder trabajar haciendo animación. O sea, así se hizo El Virque, digamos, no es que hubo como un momento
no tiene una fecha de que se fundó ni nada, es como que lo fue haciendo como por esta inquietud de querer trabajar y vivir de hacer animación. Cuando empezaste a hacer animación, ¿tuviste inspiración de algún animador? No sé, tal vez los trabajos de Quirino Cristiani. Justo con Quirino Cristiani no tanto, porque él como que lo primero que hizo fue más como un estilo muy diferente, como no está tan relacionado con lo que hacía yo. Al principio, cuando empecé como a hacer animación, que hacía más que nada stop motion, como que estaba muy enganchado con esa técnica. Y bueno, y en medio en paralelo también Juan Pablo Zaramela estaba haciendo animación y él ya había hecho varios cortos, y esa fue una motivación grande, que él era como un animador argentino, porque hay muy poca gente haciendo animación en Argentina, no había tanto, tampoco estaba tan difundido en internet, entonces no había tanto material. Y bueno, ver los cortos de Juan Pablo, también todos los cortos de Arman, de Wallace and Gromit, bueno, habían hecho la peli Disposito en Fuga, y también a todos los que nos gusta el stop motion, hemos visto El extraño mundo de Jack, como que, y eso era como que nos fascinaba. Y bueno, con Juan Pablo coincidíamos como en esto de que queríamos hacer animación con muñecos, y eso fue como lo más inspirador, digamos, como de otros autores. No tanto de Quirino, que yo lo había estudiado en la facu, pero después tampoco hay tanto para ver de él, es como como que quedó en la historia de que fue el primero que hizo un largo de animación, pero tampoco tiene tanta obra como para ver. Por eso también hay otra corriente que dice que en realidad el primer largo es Blancanieves de Disney, Claro. Y que no sería la de Quirino. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre el hacer animación hoy y el cómo se hacía animación antes? Bueno, cambió mucho la forma de hacer animación. O sea, los principios básicos de la animación son los mismos. La animación siempre va a ser generar una ilusión de movimiento de algo que realmente naturalmente no tiene movimiento, pero en los últimos años cambió muchísimo el acceso a las herramientas para hacer animación. Como que la tecnología cambió mucho. Antes sí o sí había que hacer todo analógico, digamos, dibujar, hacer animación 2D, dibujar en papel, pintar en acetato, bueno, y después fotografiar todo eso en cine y después revelarlo. Bueno, era como muy lento y muy caro. O sea, había muy pocos animadores porque era muy caro hacer una animación, muy difícil. Con los avances tecnológicos, con las computadoras, que ahora todo el mundo tiene una compu, y las tabletas para poder dibujar en la compu, y a la vez en el mundo del stop motion, que las cámaras digitales. Cuando yo empecé a hacer animación no había cámaras digitales. Eso simplificó muchísimo, muchísimo. Es como que ahora con muy poquitos recursos podés tener los equipos necesarios para poder producir animación. Después, bueno, está lo más importante de todo, que no es lo técnico, sino qué tenés para decir con eso, qué contás, de qué hablas. Pero bueno, eso va a ser igual, siempre va a ser igual antes y ahora, pero la parte técnica se simplificó muchísimo. ¿Crees que con el correr de los años ha crecido la industria de animación acá en Córdoba? Creo que sí, que ha crecido muchísimo la industria, se está armando todavía, pero en los últimos, no sé, 10 años ha proliferado muchísimo los animadores. Ahí cuando yo salí de la facu y empecé a hacer animación, en Córdoba éramos muy poquitos los que hacíamos animación, los que teníamos interés con eso, y ahora cada vez hay más personas, hay más estudios, también porque incluso después de la pandemia como que empezó a haber mucho más trabajo de animación, y eso también hace que haya más animadores. Entonces sí, está creciendo la industria en Córdoba. De hecho, de alguna manera muchas veces la animación cordobesa termina siendo como un referente nacional, porque en escala se produce bastante animación en Córdoba comparado con otras provincias, incluso con Buenos Aires, digamos. Así que sí, cada vez están haciendo más cosas y mejores. Bueno, decime, ¿dónde fue que estudiaste animación? Estudié licenciatura en cine, TV, en la Universidad Nacional de Córdoba, en ese momento era la Facultad de Filosofía y Humanidades, el departamento de cine, dentro de la Escuela de Artes. Y dentro de la carrera de cine, que son 5 años, en cuarto año hay una materia que es animación. Y yo cursé la carrera y ni conocía la animación, de hecho no me gustaba tanto, no era algo que me interesaba de antes. Y en esa materia como que me empecé a enganchar, y sobre todo cuando hicimos este trabajo final, que era un corto que hicimos en stop motion, y ahí es como que se me abrió un mundo y dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Y después fui aprendiendo solo, autodidacta, formándome, probando cosas y errando y acertando, y así, pero yo no estudié animación. En ese momento no había una carrera para estudiar animación.
Llegué acá a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, que es de donde se egresó Juan Manuel, y no solo para conocer, sino porque vine a buscar a una persona que seguramente nos va a ayudar a responder las incógnitas que quedan acerca de la historia de la animación audiovisual en Córdoba. Estoy acá en el Centro Experimental de Animación, perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y voy a hablar con el profesor Alejandro González, quien lleva años ejerciendo en la cátedra de animación de esta facultad. Estoy seguro que él tiene muchas cosas interesantes para contar acerca de la historia de la animación audiovisual en Córdoba. Vamos. Bueno, profesor, cuéntame, ¿cómo fueron sus inicios en la industria de la animación? Bueno, yo empiezo a estudiar cine en el año 91 y en el año 94 conozco la cátedra de cine-animación con elementos de diseño gráfico que se dictaba en el departamento de cine de la Facultad de Artes, en ese momento Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí la profesora a cargo, la profesora Carmen Garzón, era la profesora de animación y para mí fue descubrir todo un universo. Te diría que siempre me he mantenido en el lado más independiente, más artístico y más independiente y en el lado de la docencia y no en el lado de la industria de la animación. Si bien acá en Córdoba hoy podemos hablar de que hay una industria de la animación incipiente, es una industria muy chiquitita, es una industria muy débil, es una mini industria, más que industria es una mini pyme, por decirlo de alguna forma, pero no he estado vinculado tanto desde ese lado de la producción, sino más bien de la producción más de series o por encargo, sino más bien la producción de animación más autoral, más independiente y la docencia. En uno de sus libros, que es la televisión animada, una parte acerca de Juan Oliva, productora con la que se enseñaba animación de Capital o del interior. ¿Sabe si surgieron realizadores cordobeses de esa escuela? ¿Es ahí cuando llega la animación a Córdoba? Bueno, lo que es la historia de la animación en Argentina es un gran signo de pregunta, porque si bien conocemos algunos hitos, algunos puntos muy importantes, algunos realizadores, algunas películas, hay grandes zonas sobre las cuales no conocemos demasiado. Los registros que yo tengo de la animación en Córdoba son a partir de la década del 70 y vinculados más que todo a esta Universidad Nacional de Córdoba, a lo que era el departamento de cine en la década del 70. Bueno, no tengo ningún elemento que me permita decir si el curso de Juan Oliva llegó acá y hubo tales y tales sujetos que hicieron animación y que pasó esto. Toda lo que hemos recogido, todo lo que hemos relevado, todo lo que hemos encontrado sobre la animación en Córdoba habla de esfuerzos aislados de sujetos que se ponían a ver cómo era esto de animar y en función de eso empezaban por prueba y error a animar y bueno, después seguían en algunos casos en el camino de la animación y en otros casos no y se dedicaban a otra cosa. Pero no tengo mucha referencia de eso y de hecho tengo muchos huecos en lo que es la animación en Córdoba. ¿Y cómo es que logra mantenerse la animación cordobesa desde la década del 70 hasta el día de hoy? Como te contaba, la animación en Córdoba está muy marcada por esfuerzos aislados. En la década del 60, del 60 y del 70, tenemos, por ejemplo, a Miguel de Lorenzi, que Miguel de Lorenzi fue un diseñador gráfico y un artista visual muy importante para Córdoba, que recién ahora me parece que lo estamos empezando a reconocer y a entender la importancia de Miguel de Lorenzi, porque era una persona que estaba muy al tanto del momento histórico del lugar donde vivía y la producción que él tenía. Que junto con Guillermo López hicieron un corto llamado Pinino y la Estrella, y ese corto sería la producción más antigua cordobesa que podemos tener. Pinino y la Estrella estaba entre los archivos de los descendientes de Guillermo López
y no sabemos dónde quedó ese corto hoy en día. Sabemos que existía, conocemos gente que lo ha visto, ese corto se mostró en festivales del extranjero, de hecho tuvo premios, y estoy seguro que ese corto está en el cajón de alguno de los nietos de Guillermo López. Después de esa experiencia, vamos a las experiencias que se hacían acá en el departamento de cine, donde en el año 72 se plantea un plan de estudios de cine que tiene a animación como una materia, y de acuerdo a los relatos que me han comentado, había un docente al cual le llamaban el pelado Jaime. Tenemos el conocimiento de que fue secuestrado por fuerzas represivas y después le perdimos el rastro, y él era el que se encargaba de administrar los recursos técnicos para animar en el departamento de cine. También en el departamento de cine, en el primer grupo que dio origen al departamento de cine, participaron muchos profesores que venían de Buenos Aires, entre ellos Simón Feldman, que Simón Feldman es uno de los personajes más fuertes en cuanto a la animación argentina. Entonces hay como muchos huecos en todo este relato. Hubo gente que en la década del 70 se recibió en cine haciendo animaciones. Esa gente me ha dicho que en realidad, si bien estaba la materia, no había como una enseñanza muy formal en animación. Entonces, cuando se cierra el departamento de cine, desaparece eso. Cuando se reabre el departamento de cine en la década del 80, en el 87, pasa mucho tiempo hasta que ese grupo que reabre el departamento vuelve a poner la cátedra Cine Animación, que la ponen a cargo de Carmen Garzón, y todo lo que viene desde el 90 hasta ahora en Córdoba, podemos vincularlo a la labor de Carmen, porque Carmen fue docente acá, fue docente en la Pascal, donde también se enseñó animación. A partir de los últimos 10 años ya empieza a haber otros sujetos que vienen de haber aprendido animación en otros lados y que siguen transmitiendo esa experiencia y que empiezan a producir, pero la mayoría de la gente que hace animación en Córdoba ha estado vinculada de alguna manera u otra a Carmen a través de la universidad o del Centro Experimental de Animación. En otro de sus libros menciona que Argentina es una cuna de animadores. ¿Por qué considera que lo es? ¿Tiene que ver con la influencia que hubo de Quirino Cristiani? Creo que Argentina, cuando lo planteo como cuna de animadores, es porque acá en Argentina, al estar tan alejados de lo que es la industria, justamente, la industria de la animación tiene sede en el hemisferio norte, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, algo en Europa, pero es el hemisferio norte. Entonces nosotros estamos en el sur. Estamos alejados de ese tipo de producción industrial, donde para hacer una película se hacen largometrajes principalmente, los cortometrajes tienen cierto lugar, pero no se los enfatiza. Hay cierto tipo de producción de animación que está más vinculada a lo industrial y que tiene ciertos carriles de circulación. En Argentina estamos alejados de eso. Me da la sensación que de cierta manera tenemos un poco más de un espíritu más libre, donde la persona que tiene que hacer animación no se le dice, che, la animación se hace de esta manera, sino que puede experimentar, que puede jugar y puede lograr resultados que son bien distintos a los que se hacen en otros lugares. Y a su vez la animación para nuestro país es algo muy conveniente en el sentido que para hacer animación uno no necesita recursos muy onerosos. En animación los equipos se pueden hacer más reducidos, se trabaja con otros tiempos, por supuesto, pero la idea esta de la cuna de animadores viene en ese sentido, en que es un lugar donde hay condiciones propicias para hacer animación en relación a otras partes del mundo, y creo que debería ser más fomentada la producción de animación desde los distintos carriles estatales y organizaciones no gubernamentales. Todavía nos queda una parada y es muy cerca de acá. Falta hablar con quien mencionó el profe Alejandro González, quien estuvo a cargo de las cátedras que ahora él maneja y que es una pionera de animación ampliamente reconocida en la provincia de Córdoba. Estoy hablando de Carmen Garzón, quien lleva una amplia trayectoria como docente y también metida en la industria de la animación. Vamos. Me encuentro con Carmen Garzón, una de las pioneras de animación en Córdoba. Cuénteme, ¿cómo fueron sus inicios en la docencia y cómo llegó a ser docente
de la cátedra de animación? Bueno, no, mi reinicio en la docencia no fue en animación. Yo soy egresada de Artes Visuales en la Facultad de Artes. Durante varios años di clase en escuelas de arte, pero bueno, siempre me gustó la animación porque cuando estudiaba en cine tenía unos colegas que ellos sí eran licenciados en cine que me pidieron que trabajara en una película documental haciendo una parte de animación y después en otra ficción, primero con Liliana Guillot, después con Mario Gómez. Bueno, y así fui aprendiendo haciendo, digamos. O sea, cuando empecé a hacer, me enseñaban, digamos, uno de los profesores que trabajaba en la película, que era Eduardo Saar, me empezó a explicar, digamos, lo básico y bueno. Y la escuela del departamento de cine estaba cerrado, en ese momento todavía no, tuvo varios años cerrado por la dictadura militar y cuando se reabrió hicieron una convocatoria a la cátedra, que en realidad la cátedra está en el 4º año de la licenciatura, o sea que fue 5 años después de que el departamento se hubiera abierto, y presenté y ahí mis antecedentes, yo tenía antecedentes docentes y antecedentes en animación, entonces me seleccionaron. Dígame, ¿se aborda acerca de la historia de la animación local en las cátedras? ¿Qué tan importante es para los estudiantes saber acerca de la historia? Nosotros siempre abordamos una parte, o sea, en realidad, mientras íbamos desarrollando los contenidos de la cátedra, siempre se hacía con ejemplos. Siempre había espacio para la animación argentina. Cuando empezó a haber animación local, usábamos los ejemplos primero de los alumnos, después de productoras, pero sí siempre. De hecho, siempre yo invité estudios de animación o animadores que fueran a la cátedra a contar su experiencia. Juan Manuel Costa, que a mí me interesaba mucho su experiencia como estudio independiente de animación, entonces él siempre iba y compartía con los alumnos cómo había hecho este trabajo, cómo había hecho este otro. Yo creo que era una forma de motivar a los alumnos, no ponerles como objetivos tan lejanos, sino que, bueno, había alguien aquí en Córdoba que con las mismas posibilidades y habiendo decidido dedicarse a eso, lo había hecho. Porque animación local, la verdad, antes era muy escalonada, digamos, empezó a ver continuamente alrededor del 2000 más o menos. ¿Qué tanto ha sido la influencia de Quirino Cristiani? En realidad yo creo que ha sido poca, muchos ni lo conocen, o sea, porque cuando él empezó a hacer animación, cuando hizo su famoso Apóstol en el 2017, primero era en Buenos Aires, en Córdoba no había nada de animación ni hablar, en el medio hubo unos baches de producción, o sea, influencia no, además su trabajo se conoció re poco porque mucho de su trabajo se perdió, se lo rescate como pionero, así porque uno dice, ay, en los libros de animación mundial el primer largo de animación es argentino, pero no se lo ve, nadie lo puede ver, se lo sabe por las crónicas de los diarios, pero ese trabajo se quemó. Les diría que es pionero por la forma en que lo hizo, él solo, que agarró figuritas, las recortó, las ató, y además lo hizo en el ámbito donde se hacía antes animación, empezó haciendo mucha publicidad también. Y ya que hablaba de publicidad, ¿puede ser que la animación publicitaria ha sido la forma que más predominaba en animación en Córdoba? Sí, pero tampoco era tan continua. Sí, en los años 50, 60, por ahí, se usaba la animación para la publicidad. Pasa que en esa época también la animación era costosa, era muy caro. O sea, un presupuesto de animación para publicidad en general no convenía, por las horas que llevaba y demás. Empezó después a hacerse un poco más accesible cuando aparecieron otros medios de edición, pero en un momento sí era una cosa que se utilizaba mucho en los estudios de publicidad para animar logos o para animar pequeñas cápsulas animadas, digamos. Pero eso tampoco formaba mucha escuela porque eran lugares aislados que ocurrían, no se enseñaba y era siempre como un misterio cómo se hacía animación. Había que tener una cámara de 16 milímetros, había que tener luz, había que tener un set, había que tener un montón de cosas. Y alguien que enseñe. Bueno, uno de ellos fue Cachoito Di Lorenzi, fue un animador cordobés. No era animador, era ilustrador, también trabajó en publicidad, en los SRT y él hizo algunas publicidades de animación. Esta es una de las dificultades que tienen ustedes, el tema de los costos. En realidad los costos actualmente yo pienso que en animación son más costos en horas hombre, porque la tecnología se ha democratizado muchísimo. Lo que cuesta en animación, si uno dice, ahora vamos a hacer un presupuesto en stop motion. Estamos hablando de stop motion cuadro a cuadro. Y lo que cuesta es hacer un presupuesto y decir, ¿cuánto puedo hacer por día? ¿Un segundo? Tengo 10 segundos. Con suerte, tengo 60 segundos en una semana, 1 minuto por semana, solo de
captura de imagen. Es costoso por las horas de las personas, no porque requiera equipamiento inaccesible. En realidad eso está, por suerte, muy democratizado. Uno puede hacer animación con un celular que tiene muy buena definición de imágenes. Si uno se pone a mirar muchas animaciones mundiales, estamos hablando de la animación de autor, cortos, no largos, ¿no? Pero uno ve en los grandes festivales internacionales animaciones hechas con recursos, o sea, lápiz, papel, cartón, pintura y horas de trabajo, que eso es lo que cuesta, y horas de talento. Arrancamos con el pie derecho este recorrido y escuchamos testimonios interesantes, pero todavía quedan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo pudieron sobreponerse los realizadores de la animación cuando sufrieron el cierre de la industria en la dictadura militar? ¿O cuántos productores ejercen actualmente en Córdoba que se egresaron de las universidades locales? Pero en lo personal, una pregunta muy mía es saber si la Argentina, como suele campeonar en todo, puede llegar a ser potencia mundial en esta industria. Y de ser así, ¿estamos muy cerca o muy lejos de poder lograrlo? Todas estas preguntas y muchas más se van a responder en las próximas entregas de esta serie, donde recorremos la historia de la animación audiovisual en Córdoba. Muchas gracias.